Días. Es para mí una gran satisfacción presentar este webinar como parte de las actividades del Departamento de Bebés, Niños y Adolescentes de FEPAL. Hoy vamos a intentar proponer unas ideas en torno a un tema que creemos que tiene mucha validez, y es esta situación de los padres que por todo el contexto están sometidos a grandes ansiedades cuando son responsables, sus padres, sus cuidadores, quienes están alrededor, las ansiedades que, digamos, que tienen estos padres y que buscan respuestas en las redes sociales. Sabemos que el contexto en general ofrece una gran cantidad de ofertas, eh, no siempre muy confiables, no siempre contribuyen de la manera como sería deseable, de manera que en el día de hoy hemos asumido un poco la responsabilidad de otorgar, de proponer unas ideas que sean orientadoras para estos padres. Estarán presentando, hemos invitado a nuestra colega Juliana Chiapin, que es psicóloga, analista en formación de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Porto Alegre. Juliana es máster en salud mental y desarrollo infantil en la Tavistock, directora científico del Centro de Estudios, Atención e Investigación de Infancia y Adolescencia, CAPIA, miembro del grupo de curaduría del Observatorio Psicoanalítico de Febraxi, y es socio fundador de Investir Infancia. Por otro lado está nuestra colega colombiana, que es Laura Ospina, psiquiatra de niños y adolescentes, PhD en la Universidad de Sydney, y es campeona en salud digital del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos acompaña también Cristina, psicóloga clínica de adultos y adolescentes, analista en formación de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Porto Alegre, y es coordinadora de uno de nuestros proyectos muy importantes, que ha sido el proyecto Semillar de FEPAL. No les quito más tiempo, empecemos entonces a escuchar a nuestras colegas, y bienvenidos todos. Eh, Te doy la palabra a Cristina. Bom dia. Buenos días. Hoy vamos a empezar ya nuestro evento. Yo voy a coordinarlo. Las preguntas van a venir a través del chat y luego lo paso a las personas que van a leerlas. Vamos a escuchar a Juliana. Por favor, Juliana, adelante. Hola, hola, buenos días. Es una alegría estar aquí y compartir este espacio con Cristina y Laura. Quiero agradecerles por la invitación en nombre del grupo de infancia y adolescencia, este grupo que participamos en FEPAL, y agradezco nuevamente la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes y hablar estos temas tan importantes en este espacio de diálogo con los colegas de América Latina, temas tan actuales que tenemos que pensar y reflexionar y ver qué es lo que podemos construir y cómo construimos posibilidades. Me gusta mucho hablar, a veces hablo mucho. Entonces yo decidí escribir para organizar mi pensamiento y para poder también respetar el tiempo. Voy a ir leyendo con calma para ayudar en la traducción y posteriormente podemos conversar más. Puedo empezar, ¿verdad? Desamparo y desesperación de padres y bebés, consumo de información en las redes sociales. Al pensar el título del webinario, la primera palabra que me vino fue la cuestión del cuidado. Por lo tanto, el eje principal de mi intervención girará en relación a esa palabra que viene del latín. El nombre es cogitatos, refiriéndose a algunas palabras para que podamos pensar a lo largo del encuentro. Pensado, reflexionado, sometido a al riguroso análisis y dedicación.
Como hablamos en desamparo, no podemos dejar de ir a los inicios, ¿cierto? Por lo tanto, voy a ir al inicio de todo esto. Los primeros meses de vida son permeados de ansiedades y sensaciones bastante confusas que vienen de un mundo interno y externo aún desconocido. Es un momento de mucha vulnerabilidad y mucha dependencia. Al mismo tiempo, la llegada de un bebé provoca la vulnerabilidad en adultos que están a su alrededor y es la experiencia real al encuentro con las fragilidades del ser humano. Más allá de los cambios concretos del día a día, la convivencia con un bebé activa muchas sensaciones y alteraciones psíquicas en cada miembro de la familia. Sabemos que los bebés son dependientes de los cuidadores para su regulación física y emocional, para poder entender y responder a su estado corporal y mental. Por lo tanto, la capacidad de aquellos que se ocupan del bebé de regular tanto sus emociones como las del bebé, claro, tiene que ver con la capacidad de dar significado a las acciones y comportamientos de sí mismo y de los otros en términos de sentimientos y pensamientos. Sin ese proceso de dar significado, el comportamiento humano puede ser experimentado como aleatorio o imprevisible, lo que se desarrolla a partir de experiencias iniciales de haber sido pensado por algo en el intento de los padres y cuidadores de entender al bebé, cuáles son sus necesidades y expresiones de comunicación. Ya, el bebé que está en una situación física y psicológica de desregulación experiencia todo esto como un ataque, siente todo esto como una... Sí, podrías retomar, creo Ok. que Sigo da última. El bebé que está en falta de regulación ve esto como un ataque a su integridad y a su sobrevivencia. Si el bebé no tiene a un adulto para ayudarlo a encontrar su estado de equilibrio, va a necesitar usar todas sus fuerzas para buscar formas de autorregularse, pudiendo entonces de esa forma desarrollar síntomas. Un bebé en un estado de desequilibrio tendrá dificultades para desarrollarse normalmente. Y como dije, podemos pensar estos mismos cuidados también para adolescentes y adultos, cada quien en sus diferentes demandas. Russion dijo que los bebés tienen poca o ninguna capacidad de síntesis, no son capaces de integrar solo sus experiencias. Si el bebé o niño pequeño tiene la capacidad de síntesis de forma insuficiente, esta debe ser ofrecida o por lo menos darle lo mínimo por su ambiente primario. Una de las funciones del cuidado, de los intercambios con el ambiente materno primario y de todos aquellos que participan de la educación del niño es ayudar y poder sostener la capacidad de síntesis. El autor propone la idea de una epigénesis interaccional o interaccional, afirmando que no sería posible pensar que aquel sujeto de forma independiente de sus condiciones ambientales pasadas y actuales. La interacción, entre comillas, dice que la interacción entre nuestro sentimiento identitario y lo que sucede en nuestro ambiente es totalmente esencial para entenderlo. De esa manera, lo que llama de epigénesis interaccional podría ser llamada por él por epigénesis intersubjetiva. Pues como explica el autor, no es solamente en la interacción, en una acción sobre otro, sino tal vez en una interrogación de un sujeto en relación a otro sujeto que algo esencial se cumple. Tengo que pensar desde la relación padres-bebés hasta el proceso analítico, o sea, en todas las relaciones humanas. Rousselion lo llama como interseccionalidad, que es la idea de entender o no la intención del otro, su intención consciente e inconsciente. Puede ser desorganizador y confuso la posibilidad de interrogarse y entender la intención del otro. Y a partir de ahí podemos pensar en la dificultad de desarrollo hasta las patologías que se relacionan con ello. Winnicott, mitad del siglo pasado, creó el famoso término preocupación materna primaria que todos conocemos para, bueno, explicar el estado organizado, que es una enfermedad casi en caso de que no haya una
en caso de que no haya un embarazo, que podría ser una fuga o incluso una perturbación a nivel más profundo, como un episodio esquizofrénico donde determinado aspecto de la persona toma el poder de forma temporal. Él también dice, me gustaría mucho encontrar un buen nombre a esta condición y proponer que sea considerada siempre que haga una referencia a la fase inicial de la vida del bebé. No creo, dice, que sea posible entender el funcionamiento de la madre al inicio de la vida del bebé sin darse cuenta de que él debe ser capaz de alcanzar, que ella debe ser capaz de alcanzar un estado de sensibilidad acentuada, casi una enfermedad, y recuperarse luego de ello, que es el proceso, bueno, de hacer una regresión e identificarse con el bebé y luego vamos a hablar sobre ello. También el autor, que sigue mucho las ideas de Freud y Winnicott, afirma que una madre suficientemente conectada en su relación con el bebé va a identificar de forma más o menos consciente la necesidad del hijo y a partir de la naturaleza de su llanto. Y ella justifica la respuesta que identificó de la necesidad del niño. Y en contrapartida, si la madre no confía en lo que potencialmente siente, se va a desorganizar en sus capacidades de empatía, ya sea por cual sea el motivo, y entonces hay muchos motivos para ello. Su respuesta no se ajusta a la necesidad del bebé, que fracasa en mayor medida en el entendimiento del mundo. Sabemos, y este es el motivo del webinario de ampliar esta red, es necesario entonces una red alrededor del bebé humano y sus cuidadores. Pero, ¿de qué redes sociales hablamos? Es interesante pensar en una red social de lo virtual. Si pensamos el desespero como el efecto del desamparo, o la desesperanza como el efecto del desamparo, ya sea interno o externo, provocan las psiquis defensas que alejan como la protección y la angustia, generando situaciones traumáticas y enfermedades. ¿Quién sufre con las consecuencias de estos impactos? La madre, el bebé, ambos, la pareja. ¿Es de la pareja que hablamos? ¿Qué tipo de pareja? ¿Madre soltera? ¿Otros hijos sufren? ¿El Estado con los costos que se generan? ¿Quiénes los sufren? Bueno, si vamos a pensar sobre los cuidados y servicios o información que vienen de las redes sociales, cuestiones para que tenemos que pensar que promueven integración, promueven reflexión, sentido, salud, son adaptables a la realidad de la familia o al contrario, ellas generan más frustración, más distanciamiento, más enojo, más irritación, más desamparo. ¿Cómo sería cruel un mundo ideal jamás alcanzado y presentado en redes sociales sin la intervención del profesional? Porque no tenemos que hablar cómo es el contacto del profesional, cuántos profesionales de la salud exigen, cuánto les exigen a los pacientes, cómo es la interacción de ese mundo ideal y del mundo posible para ese sujeto que está recibiendo la información. La intervención, información, está al servicio de quién? Del cuidado, del otro, o de likes y de admiración, o de ambos. ¿Es posible? Si pensamos que la sobrecarga provoca sensaciones de cansancio, tristeza, hostilidad, rechazo, enojo y muchas sensaciones que promueven problemas al ser humano, si el bebé necesita la capacidad de atención de sus necesidades por parte del otro, ¿cómo queda esta especie? Y cuando hay una sobrecarga de información o sobrecarga de fake news o muchas soluciones que son vendidas como mágicas o rápidas, ¿no es eso lo que alguien desesperado necesita? Y simultáneamente, ¿no es esto lo que deja a alguien desesperado? Víctor Guerra, un psicoanalista uruguayo ya conocido por nosotros, ya hablaba de este proceso hace mucho tiempo, este proceso de aceleración y culto de urgencia de las relaciones de tiempo y espacio en la actualidad y de las tiranías de lo que él llamaba como tiranía de la visibilidad y la primacía de lo sensorial. Él destacaba que la posibilidad de invisibilidad tiene que ver con el territorio íntimo,
con la necesidad humana de estar consigo mismo y en un espacio íntimo con el otro, especialmente el bebé al inicio de su vida, parece estar prohibida. Esa prohibición de la invisibilidad provocaría una perturbación del espacio mental del sujeto que a veces se empobrece y haciéndose bidireccional. A veces podemos pensar que la velocidad, la aceleración del movimiento, el carácter continuo de las imágenes de las pantallas, los flujos sensoriales, visuales y auditivos instauran una relación diferente con el silencio y la palabra y consecuentemente con la subjetividad. Bueno, aquí podríamos abrir otro capítulo y otro webinario. De hecho, ya dejo aquí la sugerencia de cuestionar sobre de quién es la sobrecarga, la desesperación y la sobrecarga. ¿Quién generalmente cuida a los niños? ¿Quién consume más información sobre el tema? ¿Sería solamente el cuidado de la infancia, la tarea de la mujer? Vera Laconelli, psicoanalista brasileña, refuta esa idea y explica que lo ideal de maternidad es el resultado de una larga cadena de eventos políticos y sociales que moldearon un ideal basado en la hipervalorización del papel de cuidadora en la concepción de un instinto materno que impone sacrificio, abnegación y culpa. Ella le llama de maternalismo a esta ideología que atribuye a las mujeres un papel insustituible en el cuidado de niños, diciendo que es fuente de enfermedad y sufrimiento, reiterando las amenazas al futuro común, ya que el cuidado con los niños es una tarea imprescindible para la consolidación y el mantenimiento de la sociedad. Esa es otra discusión importante para que podamos pensar que incluso cuando cito a Rousseau y a Winnicott, autores de hombres de ese tiempo, podemos pensar, y toda la teoría psicoanalítica lo piensa así, cuando habla del inicio y cuidado de los niños, muchas veces está, digamos, dirigido al tema de la mujer y cómo podemos mantener esos conceptos que son cruciales, pero siempre pensando en el impacto de ello en el día de hoy, en la mujer y en la sociedad. Otro aspecto fundamental, si hablamos y en entender al individuo en su singularidad, es pensar en qué recortes estamos pensando, en cuál clase social, raza, ubicación geográfica. Brasil será aquí en el centro de São Paulo, una región lejana cerca de la Amazonía, o en qué lugar de América Latina. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es su escolaridad? ¿Qué acceso a información y servicios tiene? Podemos entonces pensar que en la gran mayoría de América Latina hay una gran diversidad en todos estos aspectos. ¿Y el psicoanálisis cómo se interrelaciona con todo ello? Esa ciencia tiene una mirada y escucha personalizada y no es una guía masiva o para una masa, que no ofrece soluciones mágicas, tampoco promesas rápidas, que entiende que la vida psíquica es compleja y existe un inconsciente, que no es suficiente hacer de la forma A o B o llegar a la bloguera X o Y. Yo creo que el psicoanálisis es una ciencia que va a contramano de la velocidad actual que promueve angustia y abandonos emocionales. El psicoanálisis compone esa red tan frágil que ofrece herramientas para eso justamente que parece ser esencial a todos los individuos, poder compartir sus estados internos y afectos, comunicarlos y tener entendimiento de parte de los otros. La posibilidad de una inversión emocional abstinente y cuidadosa, un pensamiento y sentimientos compartidos en la búsqueda de nuevos sentidos, formas y posibilidades, la posibilidad de nuevos encuentros, encuentros que promueven la intención de querer saber más sobre sí mismo y del otro en ese complejo y constante proceso de intencionalidades, encuentros que van contra la robotización de sí mismo y del otro. Pero bueno, la pregunta para todos nosotros, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué idioma usamos? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo accesamos o accedemos a las personas? ¿Somos accesibles? ¿Qué fuerza tenemos? ¿Dónde estamos hoy en la sociedad y cómo entendemos a la cultura y a los recursos de la actualidad? Al año pasado hubo una carta de Bernard Gold se envió al gobierno francés para hablar de servicios a la infancia de Francia. Winnicott escribió muchas cartas al gobierno británico.
¿Cuánto usamos nuestra experiencia y conocimiento para dialogar con el Estado, para pensar en leyes, políticas públicas en pro de la población? ¿Cuántos usamos nuestra fuerza colectiva en pro de la salud mental para actuar en relación a ello que nosotros estamos dándonos cuenta? ¿Cuántas de las instituciones pueden articularse de forma conjunta? ¿Cuál es el impacto de ello para el psiquismo humano? Como sabemos, de hecho, y divulgamos dónde están las informaciones más saludables. Podemos inclusive definir qué sería más saludable llevando en consideración la diversidad humana y cuánto y cómo lo virtual promueve la robotización o acceso a servicios de información. Yo estoy muy con ganas de escuchar a Laura porque Laura nos va a poder traer todo el recurso de la tecnología en el uso de la información que promueve la salud. Y bueno, también vamos a atender bastante para dialogar y para pensar cuánto lo virtual promueve a la robotización o acceso a la información. ¿En qué momentos la parte virtual, las redes sociales, son sociales o es antihumana? ¿Cómo hacer uso de esa tecnología en favor de la salud? Y finalmente, al escribir el trabajo me quedé pensando y recordé la frase de Freud de 1917, que cuando él explica del inconsciente, que dice, el yo no es el señor de su propia moradía. O, cuando explica que el inconsciente es un territorio de deseos, yo me quedé pensando, ¿será que podemos ser nosotros mismos, podríamos trazar un paralelo entre el inconsciente y el algoritmo? Ese espacio de deseos, esa fuerza oculta que no se ve, pero se sabe que existe, sabemos que es capaz de influenciar. Tal vez no como el señor de nuestra casa, pero hoy sería un importante administrador. Cierro por aquí y vamos a conversar luego. Gracias. Quiero escucharlas a las compañeras y a las contribuciones. Gracias por todo. Que es muy importante. De hecho, nos encanta conversar. Conversen con nosotras, vayan pensando, escriban sus preguntas en el chat y después vamos a tener ese intercambio. Bueno, vamos a escuchar ahora a Laura que traerá su presentación. Vamos a ver, Laura, ahora te toca a ti, por favor. Hola, muy buenos días a todas y todos. Espérenme un momento y comparto la presentación. ¿Ya me pueden ver? ¿Sí? Bueno, entonces, nuevamente, buenos días. Muchas gracias a la FEPAL y a las organizadoras de este webinar por invitarme. Juliana, me encantó oír lo que dijiste. Vamos a ver cómo seguimos con esa línea tan interesante. Yo le puse al título la importancia de la tecnología en la salud mental peri y postnatal. Vamos a también tocar un poco de redes sociales. Esta diapositiva les traigo es para que miren cómo ha aumentado el uso del Internet en los últimos años. Entonces, si ustedes pueden ver, pues es un aumento exponencial. Inclusive tenemos que estar preparados porque dicen que en la próxima década vamos a avanzar mucho más en tecnología y en nuevas tecnologías de lo que hemos avanzado en el último siglo. Entonces, yo creo que lo que hablemos hoy muy prontamente va a quedar obsoleto debido a las nuevas tecnologías, pero creo que es muy importante que desde ya todos podamos poner nuestra cabeza en que el mensaje que a mí me gustaría pasar es que la tecnología no es un enemigo, sino un aliado. El punto es cómo logramos tener un adecuado balance entre el mundo virtual y el mundo real. Este es otro dato para mostrarles cómo la adopción del Internet ha aumentado considerablemente en el mundo, pero si ustedes se fijan en esta gráfica, miremos Latinoamérica, miremos Sudamérica, estamos en el 82,5%, casi la segunda región en el mundo que más adopción ha tenido de Internet en el mundo. Y también señalarles
más o menos cuánto tiempo usan las personas latinoamericanas el Internet comparado también con el mundo. Entonces, si ustedes miran, dicen que una persona promedio entre 16 y 74 años usa el Internet y las redes sociales 2 horas y media al día. Pero si nos vamos a nuestros países, Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina, que son los que tengo, voy a poner acá, perdón, señalados acá, vemos que el promedio de uso de nuestros países es incluso mayor al promedio de uso de digamos, el promedio mundial. Entonces, esto nos hace pensar que si bien conocemos que todavía hay regiones que están desconectadas de nuestro territorio, la tecnología es un actor muy frecuente en las interacciones que nosotros vamos a tener con las personas que tenemos a cargo, y no solamente eso, sino con la comunidad que inclusive, y acá también se los tengo, confía más en el Internet y las redes sociales para responder sus preguntas de salud mental que inclusive en los mismos profesionales de la salud. Entonces, tenemos como Google registra 70.000 búsquedas por minuto relacionadas con temas de salud. Estas 70.000 búsquedas no pueden ser suplidas por contacto humano. Y esa es una de las grandes ventajas del Internet, que está disponible, que está asequible, que es 24/7. Sin embargo, ¿qué respuestas están obteniendo las personas? Es lo importante que podamos entender, porque es lo que hablaba Juliana. En periodos tan vulnerables, y ya vamos a pasar a periodos postnatales, que son periodos muy vulnerables, cómo esta influencia masiva de información genera mucha confusión en las personas, porque aparte de que es un momento difícil, tengo mucha información y no sé qué decidir y qué hacer. Em, yo creo que quisiera pasarles el mensaje sobre cómo la tecnología y la salud mental están íntimamente relacionadas. Y ya desde hace 5 años, desde el 2018, organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial, las comisiones Lancet, la Asociación Internacional de Psiquiatría han considerado la tecnología como un aliado para aumentar el acceso al cuidado en salud mental, pero este acceso tiene que tener un balance entre el riesgo-beneficio, y yo creo que el punto central que tenemos que tener en cuenta es que el uso de la tecnología como aliada al acceso, por ejemplo, en salud mental, siempre va a ir en conjunto con un contacto humano. Estos son los resultados que más tienen evidencia. Hasta ahora no hemos tenido evidencia de cómo un chatbot puede superar una sesión de psicoterapia con una persona. Para allá están yendo los estudios. Estamos viendo cómo cada vez más la inteligencia artificial y la inteligencia que se genera automáticamente puede empezar a simular conversaciones con las personas, pero esto no es para que entremos en pánico y para que no creamos en la distopia que el computador o la tecnología nos va a reemplazar, porque siempre hay cosas que la tecnología no va a poder hacer, que son netamente de carácter humano, pero las cosas van a avanzar. Por eso les decía, lo que hablemos hoy, posiblemente en 5 años, no va a seguir vigente, porque vamos a ver, digamos, la siguiente década es la década de la inteligencia artificial generativa, la que genera respuestas automáticamente y genera cosas. Entonces, tenemos que entender que efectivamente la tecnología, y por ejemplo, nuestra práctica médica, nuestra práctica clínica, nuestra práctica terapéutica, la pandemia fue un gran catalizador y aumentó el uso de la tecnología en todos nosotros. Tanto así, pues que hoy también estamos más familiarizados en cómo entrar a los webinares, cosa que antes de la pandemia no era tan frecuente. En la etapa peripostnatal, las mujeres en edad reproductiva y sus parejas sabemos que son usuarios frecuentes de Internet, las redes sociales y los aplicativos móviles. Alrededor del 90% de las mujeres embarazadas ha buscado información de su salud en Internet. Y les traigo este recorte de prensa para que entendamos cómo la inteligencia artificial, la minería de datos, ya pueden predecir variables en nuestra propia salud. Entonces, como target,
y todos los sistemas de inteligencia artificial de Target se enteran que una adolescente está embarazada incluso antes de que su padre se enterara. Claro, nosotros en un mundo hiper mega conectado, eh, las apps, por ejemplo, del ciclo menstrual y de la fertilidad, saben cuándo estamos ovulando. Las tarjetas de crédito conocen perfectamente que estamos comprando, por ejemplo, productos sanitarios femeninos o no, o una prueba de embarazo. Y así es como pueden enterarse incluso de variables de nuestra salud antes que nosotros mismos. Y esto ya, esto inclusive ya pasó hace 5 años. El nivel de refinamiento que están teniendo estas tecnologías sigue avanzando cada vez más. ¿Qué buscan las personas en estas etapas? Información general, información sobre el ciclo menstrual y la fertilidad. Cada vez más vemos como los blogs de concepción, embarazo y crianza son más frecuentes, y con las redes sociales que hace todo más masivo, más conectado, vemos como los influencers, lo que nos decía Julián, empiezan a volverse actores claves de cómo se percibe esta información y cómo se recibe la información, pero sobre todo también tenemos no solo el influencer, que es el que está diciendo eh, cosas de la salud como si fueran expertos, pero también tenemos un nuevo término que se llama los opinionators. Los opinionators son las personas en redes sociales que comentan sobre estos contenidos, que también creen que tienen la verdad y pueden hacer comentarios o juicios de valor en estos posts. Y como interacción, pues digamos, las interacciones en las redes sociales son también interacciones humanas, causan reacciones emocionales específicas o no. La etapa peripostnatal es una etapa donde se sabe que el uso del Internet y los dispositivos está aumentado. Entonces, ¿por qué está aumentado? Porque hay una movilidad disminuida. No sé en otros países, pero nosotros en Colombia tenemos lo que llamamos la dieta, y es que se cree que la mujer que acaba de tener un bebé no debe salir de la casa por 40 días. Esos 40 días, pues estará expuesta a una cantidad de pantallas y de otro tipo de actividades que se hacen en casa. Em, las largas horas de lactancia con un recién nacido hacen, y yo lo he oído, he oído a mamás diciendo que se han visto muchas series mientras están lactando durante la noche, donde buscan también información, se pasa más tiempo en la casa. Y hay una característica importante que es lo que decía Juliana, y es el deseo de buscar información y entender si lo estoy haciendo bien o no, y buscan normalizar sus comportamientos o lo que les está pasando a sus bebés a través de las redes sociales. Ahí no solamente usamos las redes sociales para obtener información y opinar y o normalizar comportamientos, pero también las mujeres o los bebés que acaban de nacer, las personas compran muchísimo por internet. Entonces, todas estas compras, todas estas apps hacen que haya por detrás minería de datos, y obviamente la información que empiezan a recibir las mujeres, los padres, eh, es una información que los algoritmos detrás empiezan a entender en qué etapa de la vida están, y por lo tanto la publicidad es dirigida a estos específicos grupos. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas pues salió la demanda del estado de Utah contra TikTok, diciendo que los algoritmos que ellos usan son algoritmos que están dirigidos, en ese caso, a los niños y adolescentes, pero esto también pasa con las mujeres embarazadas, con sus parejas, con las personas que sabemos que tienen un bebé en casa, que efectivamente empiezan a recibir mayor información de acuerdo a lo que los algoritmos creen que deberían recibir. Entonces, en un periodo muy sensible, como nos lo explicaba Juliana, hay mucha información, y ahí es cuando podrían existir los problemas. Pero también el otro lado de la moneda es que hemos visto, y esta es una revisión sistemática de muchos estudios, cómo no solamente es el periodo perinatal y postnatal está influenciado por muchas variables en relación a la búsqueda de información en Internet, pero también es un grupo donde podemos llevar servicios para la atención de la salud mental virtualmente. Entonces,
como cada vez más vienen saliendo estudios donde podemos hacer, por ejemplo, psicoterapia vía virtual, cómo podemos tamizar algunas enfermedades, especialmente la depresión postnatal también de vía virtual, cómo se pueden hacer valoraciones y en poblaciones donde no hay contacto con el sistema de salud, poblaciones rurales muy apartadas, cada vez más vemos que es más factible que llegue el Internet y la tecnología que los profesionales de la salud. Entonces, es también un nicho o una población vulnerable que va a necesitar atención de los servicios de salud y debemos considerar que la tecnología ya nos permite llevar estos servicios y como lo dice el Foro Económico Mundial, no usar tecnología en casos de poblaciones donde sabemos que la tecnología puede ser una utilidad, como en el caso de la telemedicina, no sería ético no usarla. Hay una gran oportunidad para usar la tecnología en muchos niveles, desde las valoraciones, hacer tamizajes, diagnósticos, tratamientos, psicoterapia, monitorización, una continuidad del cuidado, educación, puericultura, psicoeducación, pero también a través de las tecnologías se les pueden empezar a dar intervenciones para la autogestión, relajación, y otras técnicas, pero yo también creo que hay un área muy interesante que es el apoyo entre pares. No, digamos, en muchos países se promueve que mujeres y padres, madres y padres con hijos de la misma edad se conozcan, hablen, puedan tener, digamos, un cambio de experiencias. Y esto se ha demostrado que es muy favorable en este periodo y efectivamente las redes sociales sí nos prestan una plataforma para esto importante. Yo les quería ya para terminar compartir dos experiencias que desde la Universidad Javeriana hemos trabajado. En Mental Punto de Apoyo es una página web donde tenemos información de psicoeducación completamente gratuita, disponible. Las personas pueden entrar y pueden encontrar información sobre la crianza, sobre cómo es ser un cuidador. Próximamente vamos a sacar un portal específico para los temas relacionados con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, mostrarles que desde la academia también podemos tratar de unirnos y usar nuevas tecnologías. Esta es una página web que parece pues ya obsoleta para este punto porque estaríamos hablando de redes sociales y de otro tipo de información mucho más personalizada, pero les quería mostrar que efectivamente las personas sí lo usan y ingresan. Entonces, este portal con solo una información estática tiene 600 visitas al día, lo que significa que las personas están buscando información de salud mental online y es preferible que nosotros podamos brindarles esa información y no dejarlos en manos de los influencers y los opinionators. También tenemos un programa de teleorientación, lo que hablábamos, el poder hablar con alguien, apoyar a alguien, es en salud sexual y reproductiva. Estamos funcionando desde el 2020. Podemos proveer consejería, asesoría o apoyo tanto en temas de salud mental como en temas de salud sexual, conociendo la interrelación entre ellos. Es un servicio gratuito para todas las personas mayores de 14 años, de 7 de la mañana a 7 de la noche. También tenemos pues sitio web y redes sociales, ahí está el código QR por si lo quieren ver. Hemos realizado, este número ya está un poquito mayor, hemos realizado 6.000 atenciones desde el 2020 completamente gratuitas, la mayoría son mujeres. La mayoría son en salud mental, pero en salud mental es porque tenemos más tiempo. La línea de salud sexual y reproductiva es mucho más nueva. Hemos llegado a 29 de los 32 departamentos del país. Todavía tenemos mucho que hacer en la región del país de la Orinoquía, pero quería también resaltar que no son solamente los colombianos que están buscando información, sino otras personas que otros colombianos o colombianas que viven en el exterior y no encuentran cómo vincularse con alguien en sus países o simplemente en países cercanos que tampoco tienen este tipo de atención. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por llegar a comunidades rurales y adaptar este tipo de estrategias en el área rural. Esto es en Leticia, en Amazonas, que también pues, es frontera con Brasil y Perú.
Y mostrarles por último que también estamos preocupados en los padres. Entonces, en este periodo mucho hablamos de las madres, pero poco hablamos del padre y del rol del papá. Entonces, considerando que también los hombres tienen una prevalencia de depresión paterna grande, pues nosotros adaptamos un programa que se llama SMS for Dads. Es un programa australiano que básicamente envía mensajes de texto en 8 semanas a los papás de un recién nacido. Entonces los mensajes son para fomentar la relación padre-hijo, el padre y la pareja, que no necesariamente tiene que ser una pareja romántica, simplemente padre y madre, y el bienestar mismo de los papás. Ellos reciben los mensajes de texto por 8 semanas y estos son mensajes de texto normales. Esto no es mensaje de texto mediado por internet, sino el mensaje de texto tradicional que garantiza la cobertura en áreas donde todavía no hay internet. Y nosotros lo adaptamos, lo traducimos, lo adaptamos en Colombia, hicimos un estudio y vimos que el programa se podía adaptar perfectamente en Colombia y lo que sigue es ya hacer un estudio de la efectividad, pero este tipo de programas que vinculan la tecnología y otro segmento de la población como el papá, que normalmente no es tenido en cuenta en estos primeros días o no tanto, también puede recibir apoyo de una manera en la que los hombres normalmente quieren, que es más discreta, que no es invasiva, etcétera. Y simplemente les quería traer esto como para concluir, y es que la tecnología, pasamos de tener una diada médico-paciente o una diada terapeuta-paciente a que la tecnología lo cambie por una triada. Ya cuando nos llegan las personas ya saben mucho más de lo que uno va a hablar o ya están expuestos a una información y nosotros tenemos que entender cómo trabajar con este tipo de tecnologías, entender y prescribir tecnología. Nosotros tenemos que aprender que si tenemos semillar, que es una información verídica basada en la evidencia, pues nosotros la prescribimos y los mandamos ahí, no los dejamos en Sasha Fitness, que es un influencer que habla de maternidad bastante seguida. Y el punto más importante es que tenemos que empezar a pensar en cómo guiamos a los jóvenes, a las madres, en buscar información online, que no elijan plataformas basadas por los rankings ni por los likes, que intenten triangular las fuentes de esta información, eh, y que usen los motores de búsqueda más creíbles. Ya el motor de búsqueda de Google ya no lo usan, el motor de búsqueda es el de TikTok y ahora se está volviendo en la fuente de información principal ChatGPT. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo podemos nosotros entrar en estos contextos para poder ayudar mejor a las personas. Hasta acá llego por ahora y contenta de hablar con ustedes en un ratico. Muchas gracias, Laura. Yo pienso que así es. Tenemos que... Ay, desculpa, estou falando em espanhol. É que às vezes eu vou me... Que me quedé pensando en la intervención de Juliana y Laura pasaron algunas cosas en mi cabeza. La primera de ellas es padres de bebés recién nacidos. Absolutamente todos pasan por o atraviesan vulnerabilidades. Es normal sentirse vulnerable. Es normal sentirse cansado, exhausto. Y eso realmente nos está normalizando en las redes sociales, porque al final de cuentas todo el mundo tiene que hacer que el bebé se duerma a la noche, que tome pecho cada 3 horas. Hay muchas reglas y es difícil para estos padres que puedan sentir, usar, confiar en su propio feeling. Y cuánto este estudio, y muchas veces, de hecho, antes de que el bebé nazca, de que estos padres ya están con el bebé en casa, ellos buscan estudios para prepararse de la mejor forma para cuando el bebé surja. ¿Será que existe ese estar idealmente preparado para cuando llegue el bebé? Yo creo que no. De hecho, sucedió una cosa en nuestra reunión que la traductora tuvo, de hecho, hubo un apagón y es algo, digamos, excelentemente buena que lo que dijo Soula fue, Juliana, un momento, la traductora tuvo un problema, pero ella ya regresa. Y todo el mundo está bien.
no hay problema. Y regresó. Diferente sería, discúlpeme, un momento. Ay, no, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Van a cancelar las? No, 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 no. No, ella va a regresar. Poder entonces tener ese amparo para esa desesperación para que sea contenida. Vamos a ver, yo sé que asusta sin duda, claro que asusta, pero se puede solucionar. ¿Qué venden los medios en las redes sociales? Bueno, dicen hay una forma mágica para prepararse, una forma de resolver todo de forma mágica. Esto se vende. Así se vende, no se da, no se habla, son cursos vendidos, entonces hay un interés en sí mismo de quién vende. ¿Será de ayudar su interés? Tal vez, pero también hay un interés para la venta. Y cuánto junto con esto, este bebé ya tiene la exigencia de cumplir una expectativa. Él tiene que nacer y cumplir estos requisitos. ¿No es lo que sienten los papás también? Yo me quedé pensando en eso, ¿verdad? Estos papás primerizos, ¿será que tienen que cumplir con estas expectativas y le pasan eso al bebé de cumplir recetas? Ya hablé de la calma de Zoila aquí, ¿verdad? Ya. Bueno, estamos tratando de que la reunión funcione lo mejor posible, pero así como padres y bebés, los ruidos, las interferencias y las desconexiones suceden. Y la cuestión es la frecuencia y no el hecho en sí, porque suceden. Las redes sociales son un espacio de autopromoción la mayoría de las veces. ¿Qué hace que los padres busquen ahí en las redes sociales y no busquen en los otros? ¿Será que es más fácil o más rápido? Lo que me parece una paradoja, porque buscan apoyo en un lugar donde el interés primordial es de la persona que está vendiendo el curso. Y busca entonces encontrarse pero sin poder encontrar suficiente información y se pierden. Durante esos primeros días de vida es importante oír de alguien las cosas y en Internet nos perdemos para reencontrarnos en ese nuevo papel de padre y madre. No vamos cuando alguien se pierde, hay una crisis psicótica y tenemos que volver, ¿cierto? Pero nos perdemos y volvemos a encontrarnos a pesar de los cambios. Nos cambiamos de casa, no vamos a poner los muebles de la misma forma. Habrá una reorganización tanto interna como externa. Las redes sociales, por increíble que parezca o no, están haciendo a las personas más desconfiadas en relación a sus propias capacidades, con más vergüenza de sus propias fallas. Pero yo pienso, ¿cómo aprendemos si no es así, viviendo y experimentando? Si no podemos probar, no podemos vivir, nos congelamos en ciertos momentos de la vida. Y opté por usar la palabra falla, por experimentar y probar. Y de esa forma podemos avanzar. ¿Cuántos padres de recién nacidos aún están presos en alguna fase de la vida, a pesar de estar en cuerpos de adultos? Pero están congelados tal vez en algún momento anterior, porque hace muchos años que ellos tienen que saber las cosas en vez de poder probar y experimentar. ¿Será que eso se le está pasando como tarea al bebé recién nacido? Al final de cuentas, tiene que aprender a dormir, tiene que tener rutinas de baño, de comida, tiene que cumplir. ¿Dónde está el poder del mundo? De ese mundo poder adaptarse un poco a ese ser, a esos padres, a ese intervalo de tiempo tan rico para que ese bebé se pueda mostrar ante esos padres y pueda aprender cómo estos padres, aprender cómo es ese bebé, cómo se desarrolla desde el inicio, cómo la persona puede desarrollarse sin que ese chance de que el mundo pueda adaptarse un poco a él y él al mundo. Me parece que eso es algo bien complicado, ¿cierto?
porque pareciera como que en esa búsqueda incesante de las personas, en que el mundo se adapte a ellas, pero también ellas buscando adaptarse al mundo. Para mí es una paradoja esta parte. Lo interesante es que la búsqueda en las redes sociales está ahí, 24 horas, ¿verdad? 7 días a la semana. ¿No sería como el papá y la mamá de un recién nacido? 24/7. En eso me quedé pensando. Solo que no lo es. ¿Será que es lo que necesita eso? El bebé es el que necesita a alguien siempre disponible. Y cómo las redes sociales han expuesto las fragilidades, los ideales, las exigencias, pero no solo eso, ayudan a que podamos buscar información, sí, claro, útil, como comentó Laura, pero así como enseñamos o tendríamos que enseñarle a los adolescentes, por ejemplo, a buscar, probar las informaciones y a los niños que tenemos que darle un límite para entrar a las pantallas. ¿Dónde está esa relación para nosotros? Porque cuando nosotros le damos información, buscamos confirmar si es real o no, lo buscamos en alguna página y lo probamos, a veces no, y simplemente decimos cosas. Nos ponemos límites a nosotros mismos de, ay, media hora, no, de repente son 3 horas y seguimos en la pantalla. Eso es bien complicado, ponernos límites. La maternidad y paternidad en los primeros tiempos realmente son cansados. Tenemos que hablar de esto. Es interesante cuando no tenemos hijos. De hecho, sucede que parece que es un cuento de hadas. Todo es genial, pero cuando nace el bebé y alguien nos dice, ay, sí, es solitario. ¿Por qué no me dijeron antes para prepararme que yo iba a estar sola en esto? No nos avisan cuando vemos, ya estamos solos. El mito del cuento de hadas, de que cuando nace, ay, tiene que ser una estrellita, qué belleza. No, va a ser lindo, va a haber momentos difíciles. Vamos a ayudar a traer todo esto a la realidad. La página que nos mostró Laura es fantástica porque los padres pueden buscar información real. En ese sentido, queremos llevar este punto para los adolescentes donde tengan un espacio sin fake news en nuestra página. ¿Será que el algoritmo se transformó como al nuevo soporte, en el nuevo soporte? Necesi- ¿Será que nosotros necesitamos de esos videos? Las personas no se cuestionan nada. Hay muchos recursos para usar Internet, pero así como los padres primerizos, necesitamos aprender a usarlos, acostumbrarnos a usarlos. Va a ser muy difícil, pero no es imposible y puede ser muy rico. Y para terminar, quiero decirle lo siguiente o preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y las redes sociales? Es que el psicoanálisis lleva a la persona a ser más libre a la vida, para ser ella misma y poder pensar por sí sola. Las recetas de las redes sociales llevan a las personas a dudar de sí mismos, de sus capacidades. Se hacen dependientes de estas soluciones moldeadas y van quitándole la seguridad en sí mismas. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a abrir el espacio a preguntas. Ahora, déjame leer. Hay Yo voy algunas a leer las preguntas en el preguntas, chat. ¿ok? Sí, tenemos preguntas. ¿Te puedo ir pasando, Cristina? Cristina está leyendo, revisando las preguntas. Hay agradecimientos, elogios. Sí. Se observan cambios en los hombres, padres, por ejemplo.
Sí se puede observar un cambio en la participación de los hombres, pero aún es muy poca. Si pensamos en registro psíquico en el hombre y en como en la mujer de cuál es el lugar de cuidado de los bebés y niños, aún hay una discrepancia grande. La semana pasada celebramos en Brasil 8 años del marco legal de la primera infancia. El marco legal de la primera infancia fue una gran movilización de políticas públicas, sectores de la salud, de asistentes sociales, para hacer nuevas leyes en relación a la infancia para la protección de la infancia. Y una de ellas, en esa época participé había un proyecto de UNESCO en Brasil. Una de ellas era el aumento de la licencia para padres. En Brasil, la licencia para padres es de 5 días, pero es menos que el carnaval. Imagínense esa licencia. Si pensamos al inicio de la vida psíquica, el tiempo que le da el Estado a un padre para que le dé, acompañe a su hijo y encarar el ambiente que necesita la madre, para no hablar solo de padres y madres, en las diversas configuraciones familiares, el hombre tiene el derecho de licencia de 5 días nada más. Entonces, ¿quién se ocupa del niño hasta el Estado en términos de legislación, diciendo, tú no formas parte de esto, tú no necesitas involucrarte? Es irónico pensar que el carnaval es más largo el periodo en relación a el periodo que puede quedar el papá con su niño. Eso repite los patrones de comportamiento. Y esto que estamos haciendo hoy aquí tiene una fuerza es una manera de cambiar la legislación. De nada sirve hablar de la importancia del hombre en el cuidado de su hijo y de la importancia del par de este hombre en el trabajo, por ejemplo, en un periodo de vulnerabilidad. Nosotros no llevamos toda esta información allá a otras áreas. Creo que hay un cambio, está habiendo un cambio lento, es una cuestión para que todos podamos pensar y opinar, pero es mínimo el cambio. Aún está en el registro psíquico y social de que quien se encarga del cuidado de los bebés y niños pequeños es solamente la mujer. Y nuevamente con diferentes estratos sociales, esto se agrava aún más. Los datos que nos trae Laura es interesante. 98% me llamó la atención. De hecho, es quien busca información en la página de ustedes. El 98% son mujeres. Hay un largo camino por delante. Me quedé pensando también cuánto muchas veces los hombres quieren tomar ese papel, quieren estar ahí, pero hay una cultura que dicen, no, ellos son los proveedores financieros. Entonces, ¿cómo es que tú quieres estar aquí con tu familia cuando no vas a trabajar? Eso sucede, ¿verdad? Es importante este punto. Es un punto que debe ser trabajado para poder seguir mejorando. Laura, por favor. Yo también creo que está ligado con aspectos culturales. Eh, en nuestra cultura es muy frecuente el machismo, y creemos que los papás no se quieren involucrar con los niños porque no cambian pañales, porque no deben hacer esto, sin otras cosas. Pero también yo creo que como sociedad tenemos que reflexionar que tanto hemos también sistemáticamente excluido a los padres del cuidado de los niños. Cuando uno va o llegan a controles prenatales, vemos cómo el profesional de la salud le habla solo a la mamá. Y Uhum. cuando al bebé nace, se le pone atención a la mamá, a la lactancia, pero dejamos excluido al papá. Yo creo que como profesionales de la salud hemos fallado en incluir a los papás en la crianza y hemos fallado en darles el lugar que sabemos que necesitan y la importancia del padre en un psiquismo, pues era un bebé en un psiquismo en formación. Y esto para mí como mujer es una gran reflexión porque a veces pienso que no es que ellos no quieran, sino que nosotros también los excluimos como mujeres y como madres.
Estoy totalmente de acuerdo, Laura iba a comentarlo. De hecho, eso tiene que ver con la pregunta que hice en mi intervención. ¿Con quién nos comunicamos? ¿A quién nos dirigimos? ¿Y cómo vamos perpetuando estándares o patrones de comportamiento en nuestros medios? Si tomamos los libros de bebés y niños o el inicio incluso del aparato psíquico sobre lo primitivo, la conversación siempre con la madre. Y los servicios, las invitaciones de los servicios de salud. Esa era nuestra discusión siempre. La invitación se hace a las madres, no a los hombres. De nuevo, no es que ellos tienen que tener el deseo de participar, por supuesto, pero también la invitación debe ir para el padre. Y hablamos de nuevas configuraciones familiares también. En ese sentido, cuando hablamos de familias de que se componen de dos hombres, el servicio de salud no va a conversar con estas personas, con estos padres. Porque si solo hablamos con mujeres, bueno, son muchas cosas complejas para pensar y nos da muchas ganas de hablar. Y justamente la idea es ir transformando todo esto que están muy validadas dentro de nosotros mujeres. Y en las áreas de salud, servicio de salud también. Hay dos preguntas, voy a leerlas porque quiero preguntar algo. La primera es, ¿cuánto? El conocimiento no incluye a los abuelos. Fam- y para ayudar al cuidado de bebés y es sustituida, desautorizada por la información que viene de las redes sociales. Y abajo, la otra pregunta, ¿cómo necesitamos fortalecernos como interlocutores responsables que piensan en la primera infancia para ayudar a los padres a adaptarse? O encaminar la psicología perinatal y cómo la banalización que muchas veces vemos en las redes sociales le quitan el foco a lo que realmente importa, el bebé eh, que habla Winnicott. Voy a decir dos cosas que recordé. Quien es expatriado, quien vive fuera de su país, muchas veces no tiene redes de apoyo, no tienen abuelas, no tienen amigos, no hay nadie, no tiene ni siquiera conocidos. Es mucho más vulnerable, está más vulnerable a las redes sociales. Y cómo sí es importante, ¿verdad? Hoy los abuelos incluso trabajan más tiempo que antes. Antes se pensionaban más temprano y podían ayudar. Hoy no están así. Pero claro, la participación de otras personas es esencial y el internet ayuda un poco para poder buscar. Mamá, ¿cómo es que hacías esta receta? ¿Cómo era? Sin eso es más difícil, ¿verdad? ¿Qué piensan al respecto? ¿Quieres empezar, Laura? Yo, sí, Jill. yo, es que cuando estabas hablando de eso, estaba pensando, yo pues tengo dos hijos, uno de 5 años y el otro de 2, entonces tengo fresco cómo es esto de la influencia de la crianza de las redes sociales en uno, ¿no? Y el peso lo que uno ve, y a mí me parece muy rico o enriquecedor ver cómo es la competencia en las redes sociales por quién cree que es mejor padre, madre y quién da los mejores consejos. Y lo pego porque también mucho de lo que vemos es mujeres, o de lo que yo veo por lo menos, son mujeres diciendo, mi mamá me dijo que hiciera esta cosa o la otra, o mi suegra está diciendo que debo hacer esta cosa o no. Entonces se me pegaron dos niveles y es primero, qué tanto en una etapa vulnerable en las relaciones intrafamiliares o por ejemplo opinar sobre la crianza de un bebé en una relación de abuelo es materia de conflicto o no. Qué tan importante es, pero también qué tanto conflicto genera. Normalmente a las personas no les gusta que opinen en cómo se crían a los hijos o qué cosas se debe hacer, y más si esto viene de una persona con la que de pronto las dinámicas no son tan buenas como una
suegra o con una madre que la mujer puede sentir que, pues, que ya es el momento de ella de ser la mamá y la abuela ser la abuela. Entonces, eso, digamos, el contenido, bien sea virtual o bien sea, pues, en una interacción normal, creo que lo que importa también es cómo está mediado con la relación y de dónde viene y cómo viene. Em, creo que además, y en el otro nivel, es cómo también podemos fortalecer a los abuelos, porque todos entendemos el papel de los abuelos y la importancia del papel de los abuelos en la crianza, cómo también podemos traer a los abuelos en esta conversación de tecnología. Miren, yo llevo trabajando con tecnología 10 años. Y desde hace 10 años decían que los adultos mayores, pues mejor dicho, que las soluciones tecnológicas no eran para los adultos mayores porque ellos no lo iban a coger. Y después de 10 años, lo que hemos visto es que los segundos tomadores de tecnología, aparte de la población joven, son los adultos mayores. A los adultos mayores les encanta el WhatsApp. Les fascina y además en Latinoamérica que tiene un uso tan grande de WhatsApp, los abuelos tienen WhatsApp, los abuelos les mandan informaciones a los hijos de cómo se debe criar, inclusive no sé si ustedes hayan visto los memes de abuelos que salen cansados y hay memes en los que dicen mi nuevo trabajo de abuelo pues es la crianza y salen este tipo de memes. Yo creo que estas son también oportunidades. A mí cuando decías eso, Cristina, yo pensé qué tan bonito sería hacer una red de apoyo de abuelos de pares, para que ellos también puedan hablar entre ellos cómo es ser abuelo, cómo podemos interactuar, y eso es algo que es fácil de hacer y que tendría un impacto grandísimo. Pero bueno, yo creo que llego hasta ahí. Estoy de acuerdo con Laura. Cuando terminé mi texto y pensé, yo estoy hablando de algo que parece tan antiguo. Hablo del cuidado, del contacto de uno con el otro, de escucharse. Yo me quedé como extrañada. Parece prehistórica mi presentación e inadecuado para la actualidad, para el webinario de hoy. Parece tan sencillo, tan básico. Pero al mismo tiempo quise mantenerme en esta línea en el sentido del cuidado, del contacto, de la interacción humana, porque incluso con la tecnología y con el avance del tiempo, creo que el encuentro las cosas suceden con el encuentro, en el encuentro del otro, con la mirada del otro. Necesitamos de la interacción, de la escucha del otro. Y ahí me surgió esa pregunta. También pensé en los abuelos, porque cuando divulgué la imagen del evento, una amiga que vio la imagen del evento dijo, yo no voy a poder ir, pero hubiera querido decir que cuando nació mi hijo, y me escribió que cuando mi hijo nació, yo empecé a buscar cosas en internet y el algoritmo se olvidó que yo era una mujer. Empecé a recibir cosas de bebés y de madre. Yo ya no recibía nada de las ropas que yo usaba, de los viajes que hacía. El algoritmo entendió que yo solo era una madre. Y a partir de ahí me inundó de información que por más que yo supiera que yo estaba bien y cuidando bien de mi hijo, siempre veía que había más opciones y tal vez mejores de las que yo hacía. Y salí de Instagram porque yo estaba inundada de información. Cuando me dijo eso, yo me acordé de una queja del consultorio de mujeres que se quejan en el consultorio de suegras y madres que invaden demasiado. Entonces no hay nada nuevo. ¿Cuál es el espacio de cuánto el otro ayuda y de cuánto el otro invade y confunde? Sin embargo, una cosa es tenemos que hacer una diferencia entre el límite entre madre y abuela y otra cosa es recibir información de personas que tiene 20 millones de personas, una persona que ya está vulnerable porque el límite se va a dar justamente en una persona que está sensible y su percepción y su opinión se coloca en jaque mucho más y eso lo vemos en los adolescentes. Cuando llega un adolescente con información, le preguntamos, ¿de dónde sacas eso? Y ellos dicen de fulano de tal. ¿Y quién es él? Un youtuber, un bloguero.
Y le pregunto, ¿tú tienes seguridad de que eso hace sentido? Y dice, claro, él tiene 30 millones de seguidores. ¿Cómo vamos a discutir ante eso? Todo lo que él dice es verdad, este bloguero, porque tiene 30 millones de seguidores. Y lo mismo pensando en el lugar de las abuelas o de las redes más cercanas. Veo a los alumnos angustiados, no prestando atención en el salón de clases, porque esa materia, ellos van a llegar allá a su casa y tendrán 28 profesores en YouTube dando la misma clase. Y eso desvincula la atención del alumno. Aquel ser de referencia y al mismo tiempo está inundado porque son tantas las opciones para aquella materia en Internet que no saben, se angustian y no saben cómo buscar. Entonces, ¿cuál es la red en relación a la familia y cuál es la inundación de información en las redes sociales? Pero creo, y me llama la atención cuando dice Laura, que el algoritmo puede saber que una mujer está embarazada antes de que ella misma sepa y antes de que sepan los propios padres, los suegros, los abuelos y la familia en general. Eso es fuerte en relación a la estructuración psíquica y cómo se establecen las relaciones. Es fuerte pensar que bebés y las nuevas generaciones ya nacen en ese contexto de influencia. Por eso es que provoqué al final ese nuevo formato, no del inconsciente, pero sí de esa fuerza que nos mueve y nos dice sobre nosotros mismos fuera de nuestro control. Hay mucho para pensar. Tenemos una Perdón, pregunta. perdón, ¿Sería recordarles que estamos canalizando las preguntas y los comentarios a través del chat. Esto es para participar, para favorecer una participación más amplia, porque de hecho vemos cómo hay preguntas que han sido resueltas a través de lo que ya han dicho las expositoras. Entonces les pedimos que nos escriban por el chat. Gracias. La pregunta dice, ¿sería oportuno concebir núcleos para criar, disculpe, tenemos una brasileña de Porto Alegre, Yulaña trabaja con padres y bebés. Es un trabajo, perdón, maravilloso. Por favor, cuéntanos, Gio, eso es muy rico lo que tú vas a traer. Bien, creo que la cuestión es cómo nos comunicamos, ¿verdad? Y nuevamente fue interesante cuando Laura presentó la página de servicios de salud, que es maravilloso, dijo, ay, parece que está un poco antiguo, pero si pensamos en TikTok o en la velocidad de esto, ¿verdad? La cuestión es cómo transmitimos los servicios que tenemos o que se ofrecemos. Muchos padres hoy en día no saben que existen atención de padres y bebés, para padres y bebés. Son servicios. Muchas veces no entienden que un psicoterapeuta, lo que es lo que hace un psicoterapeuta, un analista. Muchas personas no saben dónde encontrar o buscar los servicios. Es tarea de todos nosotros divulgarlo. Mucho del por qué otras personas, de hecho me gustó mucho el nombre Opinators, no son solo los influencers, sino los opinadores o opinators. No, terminamos no siendo nosotros los opinators quienes opinamos. ¿Dónde estamos entonces? ¿Cómo nos estamos comunicando? Este evento de hoy es un intento de esto justamente para pensar en ello. Sí, voy a pensar hablar y comentar justamente sobre el contenido escolar. Los niños pueden buscarlo en cualquier lugar, es cierto. Y cuánto más que nunca la importancia del vínculo profesor-alumno. Porque la materia, bueno, la pueden buscar en cualquier lugar, pero lo que va a hacer esa materia rica, que va a despertar curiosidad, es el vínculo con el profesor, así como padres con hijos. Cuanto más desvinculado están de forma esos bebés, después van a explorar el mundo. Y van a explorar, ¿por qué? Porque tienen apoyo, miran atrás y dicen, ah, está ahí, pero puedo ir un poquito más adelante. Para mí es muy parecido. Y estos padres de hoy en día buscan tanta información y no pueden confiar en sí mismos. Los profesores también
no se sienten a gusto a veces. Y hay algo interesante. Veo que las redes sociales ocupan un espacio de compañía, también en la parentalidad, como ya debe de haber sido dicho, y no siempre es nocivo o sustituto, o siempre sustitutivo y exagerado. Es verdad, claro. Porque los adultos tampoco siempre están disponibles, ¿verdad? Y hay momentos que los padres solo quieren escuchar alguna cosita, ¿verdad? Y creo que a veces sí, las redes sociales hacen ese trabajo. Pero claro, los extremos es lo malo, las exageraciones. Es importante también recordar que el recurso tecnológico es una salida muy grande, muy importante. El problema no es la tecnología, el uso. Y si pensamos en áreas más remotas de América Latina, de lugares, muchas veces es la única información que ellos reciben y eso salva, sin duda. En términos de salud, esto es fundamental, salud, educación. Y las redes sociales también tienen mucha información importante y rica, claro. La cuestión es cómo pensamos el uso de esto, la inundación de esta información y la eh, Yo, a ver, yo creo que el proceso de búsqueda de ayuda cambió y eso lo tenemos que saber todos. O sea, la forma en la que las personas van a buscar ayuda con un profesional de la salud o con un terapeuta ya cambió y el primer paso automático es incluir al Internet y las redes sociales. Ya va a ser la excepción alguien que acuda primero a un ser humano, a un amigo, a un familiar, antes que buscar en Internet. Eso va a ser, como les dije, la excepción. Porque además ya creamos con el Internet y la disponibilidad de la información al alcance de nuestros dedos, creamos otro hábito que es el hábito de information checker. ¿Sí? Ya cada vez que alguien me dice algo de cualquier tema, y si yo no sé o creo que eso no es verdad, ¿qué hago? Googleo. Pero esto es verdad no solamente en términos de salud. Si a mí me dicen que, no sé, que la independencia de América fue en 1999, yo ahí mismo cojo y pongo independencia de América, ¿sí? El acudir a un ser humano ya no es el primer paso. Y dos, la necesidad del ser humano de chequear la información que nos están pasando. A mí eso me parece, digamos, a mí me parece valioso porque siento que es una oportunidad que se da al individuo para criticar y entender si la información que le están dando es verdadera o no es verdadera. El problema es que la respuesta a esa información que yo estoy chequeando normalmente es el primer link que veo. Sí, yo me quedo con la primera respuesta que me salió en Google. ¿Y cuál es la primera respuesta que a uno le sale en Google? Pues generalmente son los sitios que han pagado para salir de primero. Entonces, yo ese primer link, a ver, primero tengo que entender cómo la persona decide qué link va a ser el primero. Si ustedes ya se fijaron, ahorita ya Google salió con unas respuestas automáticas de inteligencia artificial. Esto es nuevo, esto pasó hace un mes. Ya cuando ustedes buscan algo en Google, no les sale el primer link que uno decidía si hacer clic o no. Ya Google les está dando un resumen de qué es la respuesta basada en inteligencia artificial. Entonces, el primer link o ese resumen que ahora nos está dando Google también tiene que ponerse en duda. O sea, tenemos que añadirle un segundo paso de verificación a esa primera información. Si yo me quedo con la primera, posiblemente me estoy quedando con la información comercial y la información comercial, por no decir que toda, en la gran mayoría de los casos es información de personas privadas que quieren que hagan clic en ese link porque seguramente después van a ver un retorno económico en hacer clic en el link. Entonces, si yo estoy buscando cómo debe dormir un bebé, el primer link que a mí me va a salir seguramente es de una persona que vende un programa para hacer que los bebés duerman mejor. Y yo si me quedo con esa primera información y la creo que es verídica, pues estoy nuevamente cayendo en una marea de información o creyendo que es verdad algo que puede no ser.
pero como el Internet me lo dice y ya todo está en Internet, entonces yo creo que deberíamos poder dotar a nuestros personas que tenemos a cargo de que entiendan que tienen que volver a verificar la primera información que siempre encuentran, que hagan triangulación de la información. O sea, a mí me parece valioso que las personas puedan buscar en Internet y que se puedan empoderar de la información. Como decía Juliana, hay personas que ni siquiera tienen acceso a la información porque viven en zonas muy distantes, pero tenemos que enseñarles que no todo lo que aparece en Internet y no solamente la primera respuesta es la verdadera. Pero también a nosotros como personas que tenemos la salud a cargo nuestra, también tenemos que entender que eso ya es parte del proceso del individuo normal y no podemos pelear con eso. Ya esto se volvió un acto humano automático de búsqueda de información de chequeo y por eso es que está pasando el problema que pasa en Estados Unidos, porque nos quedamos con las fake news, porque las personas van a buscar noticias, pero se quedan con la primera. Entonces, creo que como una medida es poderles decir a las personas cómo deben buscar y ayudarles a buscar el sitio o la información más verídica, pero primero nosotros tenemos que conocer cuál es. O sea, nosotros también tenemos que estudiar. Nosotros también tenemos que ponernos en la tarea de cuál es la información que nosotros queremos o creemos que sea la mejor para transmitirles a ellos, porque igual ellos van a llegar y hasta ahí llego. Hay una otra pregunta, una preocupación. Winnicott nos trajo un importante material. Laura habló de la impermanencia de lo que estamos teniendo con el avance de la tecnología. Provocaron No, no sé si a todos les pasa, que no provocaron, escucho. no, aquí, provocaron mucho en mí, pero voy a dejar aquí dos cuestiones. Muchas veces las redes sociales nos sacan el foco de lo que realmente importa. Ah, yo ya lo leí, el bebé que no existe en su madre de Winnicott, ya lo leí. ¿Cómo es eso, Gio? ¿Cómo necesitamos fortalecernos como interlocutores responsables que piensen en la primera infancia para ayudar a los padres a adaptarse de forma espontánea o enviar a la psicología perinatal? Y muchas veces la banalización que vemos en las redes que saca el enfoque de lo que realmente importa, que es el bebé, ese recién nacido. Las redes sociales pueden fortalecer el vínculo, pero es lo que decía Laura, como es muy difícil para quien está en una situación vulnerable poder buscar la información de lo que vale la pena y lo que no. Eugenia dijo, pienso que en el siglo XXI las interacciones de uno con otro tienden a desaparecer. Hay una falla en la continencia. El hijo tiene que ser contenido y una madre también tiene que ser contenida. Y la familia de donde nace el bebé. Hay una sensación de desamparo y descontención. Ujú. Falta de continencia. Bueno, ante una situación que lleva a nuevas, yo no sé dónde está leyendo, perdón, una situación nueva lleva a las personas a buscar insatisfacciones autoeróticas. A veces las redes se valen de ello. Un adolescente, un adulto, los adultos más grandes que quedan muy vulnerables y necesitados de la compañía de uno del otro y ante las múltiples pedidos de ayuda se encuentran con la disponibilidad incondicional de las redes. Mariela está leyendo el chat.
Cristina, hay una pregunta de Magdalena que la lea yo, está en español. ¿Sí? Pregunta Magdalena. ¿Sería oportuno concebir núcleos de crianza que reciban al bebé? ¿Cómo los entendemos? Las redes sociales e internet pueden confirmarlo. ¿Y cómo? Magda Filgueira. ¿Quieres que la lea nuevamente? Esta hablamos hace un rato de Ok. las citas con bebés y parejas. Ya, perfecto. Sí. Acá, Tranquila. acá, de Josefina. Felicitaciones por la exposición. Como psicoanalista, soy trabajador en la salud mental y especialmente en la relación mamás, papás, bebés, observadores y formados en un método Sterling. Pienso en nuestro lugar esencial cuando trabajamos. Lo que dicen ustedes complementa el avance intergeneracional, intercomunicativo. Aceptamos los cambios al moderar nuestras ansiedades persecutorias si integramos conocimientos. Sabemos que el contacto sensorial emocional en nosotros profesionales produce reacciones para elaborar un grupo como sostén. Crear estas discusiones como hoy es vital. Muchas gracias. A usted. Porque si ustedes no estuvieran acá, no habría grupo. Y no habría esta charla. ¿Sí? Y pienso que ellas Y creo que Josefina hace una bella integración e incluso apuntando o mostrando las dificultades de esto, creo que trae una visión positiva de, bueno, forma parte de los cambios generacionales, pero ¿qué hacemos con todo eso? No podemos negarlo, no podemos asustarnos, no podemos rechazarlo, pero claro, tenemos que introducir eso en nuestro modelo de pensamiento, de cómo lo entendemos, de cómo lo sentimos y de cómo trabajarlo, ¿verdad? Josefina nos trae sin duda una bella síntesis y un bello síntesis con esperanza. Son los cambios de los tiempos. Yo diría que hay algo del algoritmo que yo no explico, no sé explicar lo que puedo decir, que es muy nuevo, que nunca antes le sucedió a la humanidad. Tiene una potencia muy rápido y un acceso muy rápido para todo lo que nos atropella y nos trae con cambios psíquicos. Cuando dice Eugenio que en el siglo XXI no tendremos más interacción con los otros, que van a desaparecer esas interacciones, me preocupo. Creo que nuestro trabajo todo el tiempo es cuidar de eso. No, yo no dije eso, no, y no quisiera ser malinterpretada. Yo dije que existía una problemática, no es que todo el mundo funcione así. Yo creo que yo también comparto la idea que las redes sociales, el internet y todo es de gran ayuda, como muchas otras cosas más, pero depende cómo lo utilices. ¿Ah? Y yo creo que hay familias y familias, hay padres y padres, y yo creo que la gente viene un poco de vuelta también, en el sentido de que hay más restricciones, más horarios, un uso más significativo. Pero sí yo veo, por ejemplo, que en una familia, no en todas, la gente se tiende a aislar con un celular. Creo que eso es una realidad, no todos, pero es una problemática de algunas familias. Y esas familias nos consultan por otras dificultades, etcétera. Eso quiero decir. Gracias, Eugenia.
¿Puedo decir Tal vez era algo? una preocupación mía, justamente. Claro, por favor, te iba a pedir que dijeras, tomaras la palabra, por favor. Claro, me gustó escuchar a Eugenia, porque yo necesito escuchar voces humanas, que somos nosotros. La tecnología es maravillosa de levantar la manito, de escribir el discurso o la pregunta, pero no alcanza. ¿Vieron cómo ahora Eugenia agrega algo que no queda claro en la palabra escrita? Porque hay más contenido emocional que tenemos que traducirnos. Por eso escucharnos no lo podemos dejar afuera. Yo insisto, la tecnología es acercarnos, pero tenemos que limitar la exactitud de cómo intervenimos para darnos lugar a nuestros cuerpos, a nuestras voces, nuestros ritmos, como el bebé y la mamá. No se puede estandarizar un ritmo. Entonces, encontrar nuestro ritmo hoy de trabajo también es una experiencia para todos nosotros, ¿no? Escribir, pero también escuchar. Claro, y en la interacción Es- directa, fíjate, se produjo, yo pude decir que lo que dije no lo dije. Y Eso, además, cuando la persona que leyó mi pregunta hizo una mala traducción, porque habló de... Entonces, te fijas cómo la comunicación se va tergiversando y esto es lo que ocurre también cuando no hay algo directo. exacto. Un rico ejemplo de esta mañana de trabajo intensa y necesaria permanentemente en nuestros grupos. A mí me hace pensar lo siguiente, esto es lo que tiene que suceder con los padres y bebés, porque muchas veces es difícil que suceda, que cada uno respeta el ritmo del otro. Yo tengo que hablar, necesito hablar. Ok, vamos a abrir la conversación porque se crea más vínculo. Qué bueno, podemos hacerlo, porque lo que me hace recordar a las suegras, a las abuelas, darle espacio para que los padres sean padres y no es quedarse ahí ¿verdad? Interfiriendo. Fue muy bueno todo. Perdón, ya, sí, no había escuchado. Trataré de ser breve para aprovechar el tiempo. Dos cositas. Primero, un poco como representante del género, porque se supone que somos el género fuerte o el sexo fuerte, y la verdad es que esa es una tergiversación que yo creo que no calza para nada con la realidad. Pero me parece interesante porque creo que había otro hombre solamente en este webinar y nadie más. Pienso también que esto es parte de lo que se ha mencionado, ¿no? Cómo los hombres, los padres, de alguna manera están fuera, primero por comodidad, pero también en alguna medida a lo mejor han ido siendo excluidos, como decía Laura. Sí. Creo que para actividades de este tipo sería importante hacer como algo más dirigido para atraerlos o para invitarlos, porque si no suele ocurrir, ocurre también en mi sociedad. En general, cuando hay temas de niños, no participan, van quedando excluidos, les parece que no tiene que ver con ellos, y la verdad que las cosas han ido cambiando. En Chile, por lo menos, hoy en día los padres jóvenes son mucho más participativos, ponen pañales, dan la mamadera, o sea, ha cambiado el mundo para bien en ese aspecto. En otro punto de lo que se ha mencionado, parece que es inevitable que la comunicación, el Internet y todo eso se metió, pero creo que a mí también me genera una inquietud, porque me parece que no está solo como un instrumento al servicio, sino que se está transformando en una especie de reemplazo del vínculo, del contacto. Incluso es probable, como decía por ahí, que hasta se hagan psicoterapias por máquinas o por chat o lo que sea, pero no con una persona, ¿no? Con un robot, con un aparato, con un programa. Y eso sería muy lamentable, porque se mencionó también al comienzo la diferencia entre el psicoanálisis y el Internet. El psicoanálisis favorece el desarrollo psíquico, es un intercambio, da instrumentos y favorece la autonomía y la independencia. El Internet genera dependencia y adicción incluso. Entonces, es un buen instrumento por la escasez de recursos humanos, pero lo lamentable es que se va generando en un reemplazo y eso también ocurre con los niños. Y como se dijo al comienzo, que el aparato y el ser humano es un generador de significado desde el comienzo,
pero eso requiere lo que se ha mencionado acá, del intercambio, del contacto, del afecto, de la pregunta, de la mirada, etcétera, y eso no lo aporta el Internet. Entonces me parece interesante lo que decía Laura. Es un complemento, es una ayuda, pero lamentablemente está reemplazando y eso yo creo que va a tener consecuencias severas a futuro. Laura y luego Adriana, por favor. Yo estoy de acuerdo con lo que Patricio, Josefina han hablado. Yo voy a decir algo provocador, pero parto de la base que estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Lo provocador que voy a decir es que yo les dije, la tecnología va a transformar, va a crecer más de lo que ha crecido en el último siglo en los próximos 10 años. Y nosotros no podemos todavía prever cuáles van a ser los impactos de este cambio, ¿sí? Dicen que la inteligencia artificial es la quinta revolución tecnológica, es la quinta revolución. El Internet fue la cuarta, la inteligencia artificial será la quinta, pero creo que debemos entender que nosotros no somos nativos digitales. Si nosotros hablamos con una persona que nació después de 1996, que es que se define que uno es nativo digital, que ya nació con internet, que ya nació con pantallas, para ellos el cuento es muy distinto. Ellos no consideran que las interacciones virtuales o las interacciones presenciales sean distintas. Habrá algunos que sí piensan que son distintos, pero la gran mayoría de jóvenes, de adolescentes que estamos teniendo hoy en día, piensan que simplemente el celular es una extensión del cerebro. Ellos sienten la pelea con el novio, con la novia, con el amigo, con la amiga, con los papás por chat, igual que las hubiesen sentido presencial. Como los emojis se vuelven otro tipo de expresión emocional y casi otro tipo de lenguaje. Entonces, mi provocación la dejo ahí y es que nosotros todavía concebimos que existe esta separación, pero para las nuevas generaciones esta separación no existe, es una extensión de lo que pasa en su realidad, sino que pasa por otro medio. Sí, como antes en el lenguaje, si a uno le hacían con la mano el dedo de la mitad, uno entendía perfectamente qué era sin tener que usar la palabra, solamente viéndolo. Entonces, creo que tenemos que ser pues un poco como curiosos de ver qué es lo que va a pasar, porque esto no está en nuestro control y sí va a cambiar cómo nosotros percibimos completamente la humanidad y cómo se comporta. Y eso y nosotros lo vamos a poder ver, que es emocionante para mí. Adriana, por favor. Bueno, primero quiero agradecer a Juliana, Laura y Cristina, excelentes presentaciones, me gustó muchísimo. Yo me quedé pensando, justo anoche vi una película que se llama Dejar el mundo atrás con Julia Roberts, que justo habla, bueno, que el próximo ataque a Estados Unidos va a ser un ataque cibernético, ¿no? Pero es interesante porque si lo pueden, mírenlo, porque ahí aparece una niña, una puber, una adolescente, con un hijo adolescente, con toda una situación ahí, cómo se plantea esto de lo que puede venir de una manera distópica, pero uno después piensa, no sabemos qué tan distópico puede ser, digamos, que tanta ciencia ficción. Eso por un lado. La otra cosa que yo me quedé pensando, y considero, ¿no? Esto coincido con lo que dice Laura, de que tenemos que asumir las redes como un espacio que no lo podemos perder como psicoanalistas, ¿no? Pero quizás tal vez tengamos que pensar cómo, ese cómo, y no perder el lugar de psicoanalista. Es decir, es cierto que hay mucha ansiedad, mucha demanda de respuestas, ¿no? Y me parece que es importante que los psicoanalistas brindemos contenidos que permitan pensar. Pero una función fundamental sería, más que instalar contenidos y saturar con respuestas, porque los sujetos están ávidos de Internet para que venga un gran otro que le diga cómo vivir, qué hacer, etcétera, etcétera. Necesitan la respuesta. Y nosotros quizás nuestra función es ayudar, inclusive tomar las cosas que vienen de Internet para generar una pregunta.
¿no? Para instalar de modo que esos sujetos dejen de ser objeto del consumo de Internet para posicionarse como sujeto capaz de pensar críticamente y pensar subjetivamente, ¿no? Es decir, los posicionamos como sujetos que pueden decir, bueno, ¿y a usted qué le parece esta información que encontró en Rincón del Vago, por ejemplo? Ni siquiera, bueno, ¿y usted, y para su situación, a usted qué le parece, no? ¿Para qué? Para evitar que los sujetos tomen pasivamente, más que venga de Harvard, o sea, o venga de donde venga la información, estamos hablando de la singularidad de cada sujeto, donde no hay leyes universales. Entonces nuestra apuesta fuerte es tomar las redes, pero ver si podemos generar espacios de sostén, claro, para sostener la angustia de situaciones de mujeres vulnerables, angustiadas, porque no saben qué hacer con el bebé, y todo esto me parece genial que uno pueda de alguna manera brindar alguna información para sostener, pero más que todo generar espacios de sostén para que las personas puedan pensar. ¿Sí? Bueno, eso. Muchísimas gracias, me encantó el webinar. Gracias, Adriana. Debo comentarios de Magdalena. Dice, lo brutalmente paradojal es que se anticipa placenteramente. La otra es una realidad extensa con todos los efectos. No sé si Magdalena quiera ampliar esta pregunta que... Y perdón, antes de darle pregunta a Magdalena, hay otro comentario. Pero ese está en portugués. En portugués. Tenemos que tratar con nuevas formas de subjetividad, incluso que se desarrollan desde la infancia, atravesadas por la tecnología. Yo me quedé pensando, y uno con lo que dijo Adriana, quien no puede cuestionar y dudar parece un bebé que solo recibe. Parece que se quedó ahí congeladito cuando era bebé. Tenemos que tener la capacidad de cuestionar y colocarnos como sujetos. Como lo dijo Laura sobre los datos, es importante considerar estas como las nuevas formas de subjetividad y tenemos que trabajar con eso. Me quedé pensando como un bebé que nace en un país y los cuidadores son de otros países, él no piensa qué es ser bilingüe o trilingüe. En su cabeza es normal, es natural. Tenemos que pensar esa misma analogía para las tecnologías. Lo extraño es nuestro en este caso. Estoy de acuerdo con lo que dijo Adriana también. ¿Puedo intervenir? Tenemos que hacer más preguntas y no dar tantas respuestas. Tal vez el papel del psicoanalista sería hacer eso, hacer preguntas. Parte de mi texto era más hacer preguntas para pensar juntos. Es el ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo en el proceso analítico de la vida, más que dar respuestas prontas, listas. Y Marcia, que entendió el sistema de la tecnología, ella dice que dar la respuesta, porque hay un sistema ahí capitalista por tras de las redes sociales que induce al otro a ser de aquella forma, a comprar tal cosas. Es interesante, pero también es importante ocupar esos espacios haciendo un movimiento contrario. Estoy totalmente de acuerdo. Magdalena, ¿quiere hablar? Tenemos 5 minutos, ¿sí? Magdalena y después Josefina, ¿usted quiere hablar nuevamente? Después de Magdalena. Mínimo. ¿Se escucha? Sí. Bien. Sumamente valioso el webinar, pero sumamente valioso. No podemos medir hoy los efectos. Me parecieron muy buenas las intervenciones, también la de Laura, que en algo tocó mi pensamiento y digo, y si los algoritmos se anticipan placenteramente, y esto ya lo estamos empezando a vivir. Yo me hago una pregunta, toco algún elemento de mi configuración en Internet
y obtengo una respuesta muchas veces muy oportuna, muy valiosa y formulada en muy buenos términos. Y quedo, wow, ¿y quién me respondió? Pero no invalida la respuesta. Esta es la paradoja. Al revés. Digo, ay, qué suerte que me ayudaron porque estoy perdida en una ciudad o en algún tema en especial, incluido la crianza. Entonces tenemos que poder ampliar verdaderamente nuestras posibilidades de pensar estos fenómenos. Muchas gracias. Magdalena, me encantó el comentario y me lo voy a robar. Es, sí, como cuando uno de verdad está perdido en una ciudad y Google Maps le responde a uno, uno no pensó que eso, pues que qué malo que le responde el robot. Y solamente para anticipar, em, cuando uno se mete en este mundo de verdad que está pasando en la tecnología y sobre todo nosotros los que somos académicos somos lentos en adaptar esto, pero la industria, o sea... Best Buy, que es la empresa de dispositivos electrónicos más grande de Estados Unidos, ya tiene área de salud, ya está prestando salud. Walmart, que es un supermercado en Estados Unidos, ya está prestando servicios de salud. O sea, hay jugadores dentro de los sistemas que son los jugadores que tienen intereses económicos a gran escala. Ellos ya entienden que la tecnología y la salud mental van de la mano. Entonces, cuando uno se mete a ver estos avances de las cosas que pueden estar pasando, nos entramos con otro tipo de jugadores, por ejemplo, los dispositivos, los relojes inteligentes, que con solo medir la temperatura basal pueden ya saber si una mujer está embarazada o no, pero todavía no se lo pueden decir a las mujeres porque, pues, porque no, ellos van mucho más adelante que nosotros. O sea, lo que les quiero decir es que ellos ya pueden hacer muchas cosas que inclusive todavía tienen miedo de lanzar al mercado porque todavía no entienden qué impactos van a tener en términos pues, digamos, de lo que va a pasar con la consulta de los servicios de salud, etcétera. Pero te quería contar que en India, por ejemplo, ya hicieron un estudio y va de la mano con lo que decías, en donde muchos jóvenes ya prefieren hablar así sea con un robot o con cualquiera, con tal de que le den respuestas que ellos necesiten. No importa si es un robot, con tal de que ellos consideren que le está sirviendo y sobre todo pues que sepan que detrás hay algo que es como sólido, ¿sí? Que hay detrás personas que lo hicieron pensando en... Pero, pero ya vamos a ver cómo la brecha de estos jóvenes que dicen no me importa hablar con robots y nosotros todavía seguimos preocupados de que sí, hay una disyuntiva grandísima que yo la verdad creo que solo el tiempo la va a solucionar. Josefina, usted después, Bueno, yo, breve, felicitaciones. Y una pregunta, ¿somos objeto o sujeto de la tecnología? Seamos sujetos pensantes, discutamos las ventajas. Laura, también yo te felicito porque no sabía nada de todo lo que nos das, pero hay mamás que también son congeladas y no dan, como la tecnología puede ser congelada, dan lugar a desarrollar pensamientos. Y sabemos que mamá, papá se necesitan para generar un lugar de pensamiento cuestionador, reflexivo. Gracias a todos por este grupo hermoso que hoy formamos parte. muchas gracias. Yo estoy con el rol difícil, pero ¿qué que eu vou fazer? Tem comentário para a gente também. Comentario. Voy a leer el comentario. Después voy a cerrar con un poema que recibimos que hace sentido. El comentario es interesante pensar en el concepto de epigénesis intersubjetiva involucrando el rol de la tecnología. Eso es muy importante. Voy a leer el poema. Yo no lo tengo el poema. Por favor, no me analices. No te quedes buscando cada punto débil en mí. Si nadie resiste a un análisis profundo, menos yo. Celosa, exigente, insegura, carente, llena de marcas que me dejó la vida.
ve en cada exigencia un grito de carencia, un pedido de amor. Amor, en síntesis, es una integración de datos. No hay que sacar ni poner, quitar o poner. No me cortes en trocitos. Nadie abraza un pedazo. Envuélveme en tus brazos y yo seré perfecta, amor. Cerramos muy bien, ¿verdad? Quiero agradecer muchísimo a todos, porque este abrazo fue muy importante para todos nosotros, especialmente para quien está presentando. Muchas gracias. Muchas Bravo. gracias a todos y en Muy especial lindo. pues, a todos y de manera muy especial a las expositoras. No sé si quieren agregar algo, las expositoras. Ah, Creo que Laura tiene su mano. Yo quería solo Es la manita agradecer. de aplausos. Laura está aplaudiendo en día Ahora está tecnológico. aplaudiendo, gracias. Claro. Julián, Eu gostaria só de agradecer. Agradezco la posibilidad de haber estado hoy. Me llevo mucho más preguntas que respuestas y creo que esta es una satisfacción en relación, mi satisfacción en relación al evento. Y en cuanto al intercambio con otros humanos, bueno, crecemos porque en ese proceso de intercambio de pensamientos nos enriquecemos y vamos desafiando nuestra mente para buscar nuevas alternativas. Fue una mañana y fue un bello ejemplo de encuentro que produce crecimiento humano. Tenemos que seguir pensando y haciendo para ayudar a la promoción de la salud y también poder integrarnos con todo ese movimiento, ¿verdad? Un movimiento importante que está sucediendo. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias por abrirme las puertas, por invitarme. Y serás invitada nuevamente. Laura, te amo. Cuando quieran, muchas gracias. Me